50% del estado se encuentra en sequía excepcional. La falta de agua en los hogares. Las presas se están secando y Monterrey no tiene agua. Dejé mi trabajo por venir a juntar agua. Esta es la cerveza más consumida del mundo y para muchos su favorita. Pero detrás de cada botella se esconde un terrible secreto que podría acabar no solo con México, sino con la vida de miles de mexicanos. Y todo por uno de los entramados de corrupción más grandes de la historia. Ya hemos hablado de cómo empresas como Nestlé o Coca-Cola extraen millones de litros de agua diariamente gracias a las concesiones otorgadas por uno de los presidentes más corruptos de la historia, Carlos Salinas de Gortari. Pero este individuo no solo otorgó licencias a estas empresas, también lo hizo con una poderosa corporación responsable de buena parte de la producción de todas las cervezas a nivel mundial. En pocas palabras, México está pagando con sus recursos por la inmensa fortuna de la mayor corporación cervecera del mundo. Y les resulta tan rentable que utilizan nuestra agua no solo para las marcas que se comercializan en nuestro país, sino que muchas de las cervezas que se consumen en el mundo, o buena parte de ellas, están elaboradas con el agua de México. Alemania es símbolo de país cervecero, pero México es el principal exportador mundial. Ya hace 3 años que adelantó a los germanos como cuarto mayor productor. Las exportaciones aumentaron un promedio del 7% anual en la última década. La cerveza más exportada y consumida en México es la famosa Corona. Y es que este líquido tan vital que debería de ser de los mexicanos y que muchas personas en este momento en el país están sufriendo de una de las peores sequías del mundo, no la tienen porque esa agua se está mandando para que en otros países se disfrute en forma de cerveza. Pero esta historia apenas comienza. Checa esto. La situación en Monterrey. Las cerveceras tomen la decisión de no consumir agua para cerveza. ¿Pero qué es el Grupo Modelo? Grupo Modelo es una empresa productora de cerveza de origen mexicano, responsables de exportar cervezas a más de 50 países. Con un total de 17 marcas, su participación de mercado es muy notable, no solo en México, sino en todo el planeta. Su marca estrella, por supuesto, es Corona. Para muchos es la cerveza más popular del mundo, pero también producen otras como Modelo Especial, Victoria, Pacífico, Negra Modelo, Montejo y León. Entre sus marcas para exportación se encuentran, por ejemplo, Corona Extra, Corona Light, Modelo Especial, Negra Modelo, Pacífico, Montejo y Estrella Jalisco. También es el importador de otras muchas marcas de cervezas como Budweiser, Bud Light, Stella Artois y muchas otras marcas internacionales de cerveza. Su capacidad instalada de producción es de 90 millones de hectolitros, divididos en 8 plantas industriales, 2 artesanales y una experimental. Pero su poderío no termina allí. Tienen una alianza para explotar el agua de México, nada más y nada menos que con Nestlé Waters, otra empresa cuestionada por la explotación de recursos hídricos en México. En este caso, produce y distribuye para México marcas como Agua Santa María y Nestlé Pureza Vital, por mencionar solo algunas. También son propietarios de 2 malterías, un consorcio vidriero, una empresa cartonera, una compañía de ingeniería para la fabricación de maquinarias y equipos, otra fábrica de tapas de plástico, envases de aluminio y agencias distribuidoras en todo el país. Con esto, son prácticamente un monopolio en su negocio e incluso han incursionado en la industria inmobiliaria y muchos de sus exdirectivos hoy son políticos. Ellos mismos se despachan y se dan vuelto. Grupo Modelo es una de las empresas más exitosas de México y un gigante de la industria cervecera a nivel mundial. Corona, la cerveza mexicana que manda en el mundo. ¿Pero a qué costo? ¿Sabes quiénes están pagando las consecuencias? Emergencia global y local por la escasez de agua. Grupo Modelo está secando a muchas entidades de México al quitarles este líquido y usarlo para fabricar su cerveza. A diferencia de otros países, donde muchos de sus empresarios son un ejemplo de esfuerzo e innovación, en México parece ocurrir todo lo contrario con muchas empresas. Algunas de las familias más ricas del país, de esas que aparecen en Forbes,
han construido su inmensa fortuna a partir de acuerdos turbios con los gobiernos en turno, y un sexenio parece llevar la batuta. El sexenio que hizo a más de 23 familias multimillonarias de la noche a la mañana pasaron a formar parte del selecto grupo de las familias más ricas del mundo. ¿Y cuál fue el método? Pues el más común, como ya lo hablamos en un video anterior, fue el de venderle a precio de gallina flaca las empresas más importantes de México. Y el otro, quizás de los más detestables, es otorgando licencias a ciertos grupos aliados del poder para explotar indiscriminadamente los recursos naturales de nuestro país. Y cuando digo indiscriminadamente, me refiero a regalarle los recursos de México a unas cuantas personas, como es el caso del agua, que está siendo extraída desde hace décadas por un pequeño grupo de empresas que se encargan de comercializar sus marcas en todo el planeta, a costa de la sequía de cientos de mexicanos. El suministro de agua potable se redujo a 3 horas diarias. En algunas colonias han tenido que estar hasta más de un mes sin el vital líquido. Les surten en pipas y las tienen que acarrear en lo que encuentran a su paso. Y lo peor de todo es que no generan ningún tipo de riqueza más que para ellos mismos. No solo no pagan lo justo, las regiones en donde se encuentran sus fábricas, lejos de prosperar, están sumidas en una extrema pobreza. Qué curioso y lamentable que muchas de las regiones en donde se extrae el agua para estas multinacionales y que se les permite con estas licencias de explotación abastecer de cerveza a todo el mundo, sus habitantes deben caminar horas para buscar un poco de agua potable. Porque el agua por tuberías, como ya lo mencionamos en otro video, es un lujo que no todas las familias tienen en México. El agua llega en pipas. Tienen semanas sin ver agua saliendo del grifo y la gente debe arreglárselas para obtener este insumo vital, ahora casi un producto de lujo, cargando un par de cubetas para llevar a sus casas. La verdad detrás de la fabricación de la cerveza más famosa del mundo, el Grupo Modelo, tiene diversas plantas en México, pero una en particular agrupa la mayor parte de su producción. Se trata de la planta de Zacatecas de Grupo Modelo, que es considerada como la fábrica cervecera más grande del mundo. Allí se produce gran parte de su cerveza estrella, la cerveza Corona. De hecho, 4 de cada 10 coronas como estas son producidas en este lugar. Curiosamente, para el gobierno y los grupos empresariales, detrás de esta inmersa corporación está todo un motivo de orgullo nacional, incluso lo presumen como un gran logro. En México y el mundo, la cerveza es Corona. Pero el trasfondo oculto detrás del éxito es una vergüenza para México. En esta planta se producen 22 millones de unidades de cerveza diariamente. Según sus propias cifras, la fábrica produce un total de 24 millones de hectolitros al año. La planta de Grupo Modelo en Zacatecas tiene una capacidad de producción de 24 millones de hectolitros al año. ¿Pero qué es un hectolitro? Pues es una medida de volumen equivalente a 100 litros, es decir, para determinar la cantidad exacta de cervezas de la planta de Zacatecas, debemos multiplicar 100 litros por 24 millones. El resultado es impresionante, 2.400.000 litros de cerveza cada año, solamente en esta fábrica. Pero ¿cuánta agua se roban de México para darle esta cerveza al mundo? La respuesta es terrible. El Grupo Modelo tiene un promedio de consumo de agua de 2.72 litros de agua por cada litro de cerveza. Dicho de otra forma, para hacer un litro de esta cerveza se desperdician casi 3 litros de agua totalmente pura. Ahora imagínate cuántos miles de millones de litros de agua se desperdician para poder presumir que en el mundo la cerveza es Corona. Según Grupo Modelo, su planta de Zacatecas es la más eficiente de todo el grupo y ocupan unos 2.32 litros de agua para hacer un solo litro de cerveza envasada. Pero esa cifra es reciente, apenas hace unos años se consumía en promedio 5 litros de agua por cada litro de cerveza producida. Si te preguntas por qué México tiene una crisis tan severa de agua en este momento, es porque todo el mundo está explotando a México como si fuera el único país del planeta que se dejara explotar así. Lo peor de todo es que para esta empresa esto es un logro y lo promocionan como un gran orgullo, cuando es una verdadera vergüenza. ¿Cómo llegamos hasta aquí?
es suficiente con mostrarte tal cual eres. Tampoco basta con tener una combinación perfecta, ni con dedicarle tiempo y cuidado a todo lo que haces. Es mucho más que eso. Es la búsqueda incansable de encontrar ese brillo único. Una corona, por favor. Corona, hechos para brillar. En medio de una emergencia global por la escasez de agua, Grupo Modelo explota el vital líquido en nuestro país y lo exporta a más de 100 mercados a través de la marca Corona. Toda el agua que se utiliza en la planta de Zacatecas, por mencionar una sola fábrica, es extraída de la cuenca hidrológica del municipio donde está la fábrica, lo que ha ocasionado que la cuenca de Calera sea una de las 3 cuencas con la mayor crisis de agua del estado. Y no es para menos, en total tan solo de aquí se extraen un promedio de 12,000 millones de litros de agua cada año. Y por cierto, esta fábrica fue inaugurada en 1997. Esta cantidad impresionante de agua es extraída de entre 15 y 18 pozos de agua en la zona y para hacerlo tienen 13 concesiones del gobierno federal que recibieron de gobiernos corruptos desde la década de 1990. Y esto ha sido revelado por la propia Conagua, que ha dicho que el acuífero de Calera, de donde Grupo Modelo extrae el agua para su robusta fábrica, tiene un déficit de más de 72 millones de metros cúbicos de agua. Imagínate quién se los llevó. La razón es más que obvia. Se extrae más cantidad de agua de la que se recarga naturalmente en el manto freático. Esta sobreexplotación ocasiona que el acuífero se esté acabando mucho más rápido de lo que debería. Pero este problema, que parece desastroso, es apenas una sola de sus plantas. ¿Quieres saber cuál es el desastre que esta cervecera está causando en el resto de los mantos acuíferos del país en donde tienen también plantas? Amigos, la respuesta los va a dejar muy impresionados. Solamente en el 2021 se produjeron 134.7 millones de hectolitros, un 13.5% más que en el año 2020, de los cuales 82 millones de hectolitros son producidos por Grupo Modelo en sus 8 plantas: Zacatecas, Yucatán, Coahuila, Ciudad de México, Guadalajara, Oaxaca, Sinaloa e Hidalgo. Ya sé que es difícil siquiera imaginarse la cantidad de agua que estas empresas están saqueando de los mantos acuíferos de México, pero tan solo imagínate esto: si para producir 24 millones de hectolitros se necesitaron 12,000 millones de litros de agua, imagínate por un momento la cantidad real de la extracción de agua de nuestros suelos por parte de la industria cervecera mexicana, que por cierto no es para nada competitiva. Solo hay 2 grandes protagonistas: el Grupo Modelo, con una participación de mercado de casi el 60%, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, que fue comprada por el grupo holandés Heineken, tiene una participación cercana al 40%. Y cada año, estas compañías cerveceras explotan más y más agua de México para convertirla en cerveza y mandarla a otros países, y nadie los frena. En lugar de eso, el agua de México se está acabando y a quienes se las racionan son a los habitantes comunes, a quienes ni siquiera se les permite tener un poco de agua en sus llaves todos los días para bañarse o incluso para lo más básico. Pero ¿cómo es que esto pasó? La respuesta es muy simple: corrupción y complicidad. Desde 1990, el Grupo Modelo ha comprado cientos de hectáreas de terrenos a campesinos en la zona donde se ubican sus fábricas, tal como es el caso, por ejemplo, de la planta de Zacatecas. Pero compran el terreno con una intención: adquirir realmente no lo que está encima, sino los derechos de los pozos agrícolas de la zona. Y una vez que compran esas tierras, se apoderan del agua subterránea de la región. Obviamente, con la complicidad de las autoridades, a cambio del uso de agua de pozos profundos, que antes era para uso agrícola y ahora la explotan masivamente para hacer cervezas que son distribuidas en México, sí, y en todo el planeta. Y las autoridades simplemente se han lavado las manos, según ellos, diciendo que lo que la empresa haga con el agua no es su responsabilidad, ya que ellos solo se limitan a otorgar la concesión. Y además consideran a Grupo Modelo como una empresa socialmente responsable. Así que, mis amigos, aparentemente no hay una luz al final del túnel. Pero si vamos más atrás, la verdad es mucho más turbia de lo que parece. Desde 1960, el acuífero Calera ya tenía veda rígida, lo que en otras palabras significa que no era apto para el aprovechamiento.
mucho menos para una planta cervecera. Por eso no hay justificación para que en 1997 el gobierno diera los permisos para construir esta planta de cervezas que extrae agua discriminadamente. Pero esa no es la única irregularidad. Al perforar los pozos, Grupo Modelo perforó hasta 500 metros, violando deliberadamente la Ley de Aguas Nacionales, que solo permite una perforación de hasta 250 metros. Eso significa que sacan agua a una profundidad aún mayor, acelerando su extracción a niveles que solo pueden generar una cosa: sequía. Al grado que hoy, cuando un habitante de Zacatecas y de muchas otras partes de México abren el grifo y no sale agua, es porque su agua ya no existe. Se convirtió en cerveza y fue enviada a más de 150 países. Y por eso, en el país no se puede hacer nada más que resignarse y pagar las altas sumas de dinero por el agua potable que debería de salir por las tuberías de las casas, pero que ya no está allí, porque prefieren seguir cortando el suministro de la gente que retirarle las concesiones a estas poderosas corporaciones que están acabando con el agua de México. Pero ¿qué pasaría si tan solo una cuarta parte del agua que se están llevando estas compañías, como Grupo Modelo, fuera destinada a surtir a las comunidades mexicanas? ¿O qué pasaría si por el uso de este recurso las empresas se vieran obligadas a pagar el mismo precio que se paga en las casas mexicanas y se invirtiera ese dinero en educación, en salud, en deporte o mejor aún, en seguridad? Lamentablemente, todo queda en un qué pasaría. Estas empresas como Nestlé, Coca-Cola y Grupo Modelo siguen hundiendo a todo el país en una sequía mortal. Y la historia solo se repite una y otra vez sin que nadie haga nada para impedirlo. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.